Muy buenas, hoy estamos ante un streaming de dibujantes un tanto especial, diferente a lo que estéis acostumbrados en el canal. Se nota primeramente por quién está hablando, soy Daniel Lobato. Me recordaréis de un vídeo que hice con Tirso hace algunas semanas hablando del tema de commissions. Y bueno, hemos querido hacer algo diferente para hablar un poco de su trabajo y enfocar este vídeo como una suerte de entrevista, de conversación entre Tirso y yo a colación de una de sus obras de actualidad. Hablamos de Trackers, el primer tomo se encuentra disponible desde hace ya varios meses aquí en España, edita Yermo Ediciones, y el segundo tomo, que llegará próximamente también aquí a nuestro país en Francia, está a puntito a caramelo, sale ahora a principios de julio a la venta. Y aprovechando la actualidad, pues eso, hemos querido acercar el trabajo de Tirso, el trabajo de los dibujantes desde una perspectiva diferente, hablando un poquito de este proceso creativo a modo de entrevista. Así que, nada, ¿qué tal estás, Tirso? Hola, muy bien, Dani. Pues nada, gracias por esta nueva colaboración y bueno, pues vamos a aprovechar el relax que produce ver cómo se mueve. De hecho, es hipnótico. Estaba yo mirando aquí, mira, y eso que lo he hecho yo, pero es que mola un montón ver cómo de manera tan loca y anárquica los pigmentos toman vida con el agua y hacen cosas que es parte del proceso para muchas de las viñetas grandes o transiciones o diferentes partes de este proyecto de Trackers, en esta serie que me animé a hibridizar un poco más la pintura con la línea y, y bueno, siempre es un proceso como mucho más orgánico y eso, y diferente. Sí, bueno, antes de meternos en el proceso de arte, sí me gustaría saber un poquito cómo surge Trackers, porque es una historia tuya que se la pasas a David Muñoz para que escriba el guión, y a partir de ahí ya realizas tú lo que son las páginas, los dibujos. ¿Cómo se coció todo esto? Pues fue tal que así, porque en realidad la historia de Tracker empezó hace muchos años, pues por lo menos 10. Era una historia que tenía escrita, que fue mutando un poquillo con los años, la iba escribiendo en ratos libres y hacía bocetos. Bueno, yo creo que desde que hice El Ojo del Diablo me quedé con ganas de hacer una historia de piratas, como gran enamorado del Monkey Island, se quedó ahí grabado en ese tipo de historias de aventuras, bueno, en diferentes tonos, ¿no? Porque el Monkey Island es humor, pero bueno, siempre me fascinó mucho la estética y tal. Entonces, pues a lo largo del tiempo fui desarrollando diferentes ideas y hubo un momento en el que, bueno, siempre las alternaba con otros trabajos, por decirlo así, remunerados, o sea, o series que tenía en el momento en desarrollo, y entonces pues avanzaba como muy poquito a poquito. Y en muchas de esas fases, pues David, digamos un poco que me tutorizaba, me leía cosas, pues me aconsejaba pues un poco en la línea de lo que él además profesionalmente está muy acostumbrado, porque es tutor de guión en diferentes programas de trabajo de largometraje, es profesor en la universidad de guión y bueno, es algo a lo que digamos está bastante habituado. Pues llegó un momento en el que a mí ya me apremiaba ponerme con la serie. David tenía ideas, pero claro, si te está tutorizando no puedes meterte, claro. Lo Ujú. único que puedes es señalar problemas y que uno trabaje. Entonces, pues al final, entre mi falta de tiempo y ya que apremiaba a ponerse con la siguiente serie, que ya se estaba retrasando mucho, pues David me dijo, mira, yo si quieres te escribo el guión y bueno, tratamos entre los dos un poco lo que son los argumentos, es decir, un poco trabajo colaborativo, ¿no? Sobre la historia y fue mutando de nuevo, fue creándose un nuevo germen sobre toda esa base y,
Y así, vamos, y claro, se descongestionó bastante más rápido de lo que habría tardado yo, desde luego. Y muy bien, porque vamos, como siempre con David, se trabaja muy bien. Estamos en una obra ambientada en mediados, finales del siglo XVII, Mm. época de apogeo de lo que era la navegación británica, Mm. holandesa, con toda esta riña entre estas dos potencias europeas. Es una historia un poco de piratas, pero también de exploradores, Sí, donde se mezcla un poco este concepto, este de, componente histórico con la fantasía de, como estamos viendo aquí en el dibujo sí, de hecho yo creo que vemos. en realidad de piratas no es una historia de piratas, es una historia ambientada en la época dorada de la piratería, pero de hecho creo que no hay piratas en este TVO, es una historia mucho más de exploradores, y de conflictos bélicos en realidad o políticos, que como base histórica para desarrollar una historia en torno a unos personajes que están ya en los albores de la ciencia, ¿no? De la ciencia moderna, ¿no? Lo que fueron los inicios de la Royal Society, de las investigaciones botánicas, zoológicas y biológicas, ¿no? Y los conflictos que ese auge creaba para la sociedad de aquella época, que venía del medievo, por decirlo así, ¿no? Y entonces estamos un poco como en la era previa a los inicios de la ciencia, ¿no? El pre-Darwin. Entonces, me parecía interesante y luego pues el meter un elemento fantástico como en este caso, porque no deja de ser una historia que es lo que comentábamos antes, ¿no? Es una historia de Kaijus, ¿cómo se dice? Kaijus, Kaijus, ¿no? o Kaijus, no Kaijus. sé cuál sería la... Sí, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es un poco ese concepto como elemento, iba a decir caricaturesco en el sentido de exagerado, que refuerce muchísimo más aún eso, todo lo desconocido, ¿no? Que para ellos, para que haya un refuerzo para nosotros, ¿no? Porque para ellos desconocido podía ser un rinoceronte, pero que de alguna manera sea el impacto aún mayor y qué conflictos lleva a encontrarte pues con todo ese tipo de nuevo mundo y, y los miedos que eso puede generar en ciertos aspectos de la sociedad, de las religiones, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando también que la misma Royal Society en sí generaba un altísimo conflicto con las religiones. Cuanto uno estudia más la ciencia y busca respuestas a las preguntas, más se derrumba cualquier dogma. Claro, por ejemplo, en el primer tomo, no recuerdo si era la página 14 o 15, cuando surge la oportunidad de hacer esta expedición al Nuevo Mundo porque han descubierto alguna criatura, uno de los personajes saca una especie de mapa de pergamino o de notas donde vemos también un poco la historia sobre el Kaiju al que quieren encontrar, donde hay muchos elementos de la iconografía Uh -huh. precolombina, este rollo, eh, eso de las antiguas civilizaciones mayas, aztecas y demás. Todo esto, ¿cómo influye luego, por un lado, esta intencionalidad de anclar en un contexto histórico muy concreto y al mismo tiempo tener ese referente precolombino a la hora de desarrollar estos kaijus y a la hora de enfrentarte al trabajo de diseño, de dibujo de esta América desconocida? Bueno, en realidad bueno, siempre me pareció que tenía una iconografía a las culturas precolombinas preciosa. Eh, y luego además siempre estuvo muy alimentado por igual que las precolombinas, sus primas hermanas de, de la zona eh, de Egipto, Mesopotamia, etcétera. Es decir, las grandes construcciones de la humanidad que siempre de alguna manera alimentaron los mitos y leyendas, ¿no? de ese choque
entre cómo el ser humano pudo alcanzar estas cotas, en qué punto hasta pudo ir hacia atrás, estos declives de civilizaciones que en algunos momentos lograron avances anacrónicos casi respecto a la astrología, a la conocimiento incluso de su entorno y tal, y de alguna manera como incluso sus propios pueblos llegaron a declives autodestruyéndose en muchos casos, ¿no? Como sucedió con los conflictos de los mayas a los aztecas y entre los diferentes pueblos precolombinos. Y luego, pues toda su arquitectura, todo su misticismo. Lo más interesante siempre me pareció, igual que pasa también con la cultura griega, era su interés y su estudio, sobre todo por la astronomía y conocimientos matemáticos, etcétera. Siempre hubo ahí algo que de alguna manera, de hecho, las culturas que más nos influenciaron a nosotros en Occidente, ya pasaron por los yugos religiosos en los que caminamos muchísimo hacia atrás, ¿no? Y entonces, pues me parecía un punto de partida muy interesante, porque además partimos de la base de que nuestros personajes son un poco reflejo de nosotros, ¿no? De la Europa occidental, en la que presuponemos, solo por nuestro peso militar, por decirlo así, en aquella época, presuponemos que están más avanzados y queremos descubrir esos misterios más primigenios, ¿no? Cuando en el fondo luego, pues, en algunos aspectos los que estaban mucho más avanzados eran ellos. Luego, estamos viendo aquí ahora unas imágenes de cómo elaboras estos fondos con las acuarelas y demás. Me llama mucho la atención el tratamiento que tiene del color y la textura de la obra. Se traslada al lector un ambiente como muy, muy brumoso, Uh-huh. muy de niebla. En algún momento incluso lo comentan los personajes cuando están ya embarcados en la expedición, llegando a lo que es el Nuevo Mundo, pero también toda la acción que transcurre en el Londres del principio, en ese puerto, Uh-huh. incluso en la propia casa en la que los personajes toman la decisión de embarcarse en esta aventura. Hay eso, como digo, un tono como de niebla, de estar todo muy, muy difuso, que al final se traslada también, o que viene a ser una concreción del propio concepto de la obra, esta búsqueda de lo desconocido, estas maquinaciones que también hay a nivel político en la que no termina de estar todo realmente claro. Háblame un poquito de eso, de ese trabajo para establecer el dibujo de esa forma y cómo un guión también al final termina afectando al propio modo de trabajar, de desarrollar luego el arte. Sí, en este caso, yo desde el principio tenía planteado ya trabajar con la nogalina, que luego es la que aporta todo el volumen pictórico, aunque sea en un solo tono, aunque luego va el color informático y se le van añadiendo matices, etcétera. De alguna manera, al aprovechar el trazo que genera las aguadas que se hacen tanto con grises como con la nogalina, que es un tinte marrón, eh, va aportando esa textura un poco como las acuarelas, ¿no? Y luego además va combinado incluso con algunas páginas pintadas. Entonces, ya en sí, la propia técnica da ese aspecto, pero que me parece súper apropiada por una historia en la que hay además una exploración marina, o sea, hay un viaje marítimo en el que hay esas nieblas. De hecho, la zona en la que van precisamente es una manera de justificar que si además estamos hablando de un territorio que ya estaba conquistado por los españoles en aquel momento, ¿por qué no se había descubierto este templo? ¿Hasta qué punto la leyenda de este kaiju no había salido antes a la luz? Entonces, pues es una manera de justificar esto es hacer nuestro triángulo de las Bermudas, es decir, generar unas circunstancias climatológicas que fueran una dificultad para la época, como puede ser una zona de costa en la que no puedas trazar un mapa porque jamás deja de haber niebla. Entonces, hoy por hoy con un satélite
o lectores sonar y tal, sabes hasta dónde te llega, dónde está la tierra y dónde puedes meter el calado de un barco, pero antes tú no podías acercarte con un barco. Y las junglas, pues ya sabemos, se están descubriendo aún ahora ciudades perdidas en la jungla mexicana, pues imagínate en el siglo XVII, todo lo que habría por ver. Entonces, rodear de esa niebla, ese triángulo de las Bermudas, hace que haya un aislamiento mayor y un sitio que de alguna manera genere una mayor sensación de misterio y de desconocido. Y eso pues condiciona el aspecto artístico, pero en este caso pues más bien lo adaptaba a lo que quería buscar. Luego, con qué tipo de referencias, si es que lo has hecho, has trabajado ya solo leyendo lo que es el primer volumen, que es el que podemos encontrar ahora mismo en tiendas? Yo al menos distingo dos tonos, dos formas, dos tipos de referencias. Por un lado, este concepto del kaiju, esta aventura fantástica con monstruos y demás, pero por otro lado vemos estas aventuras de exploración mucho más clásicas, con este tono también un poquito de Julio Verne, esa búsqueda de lo desconocido, viajar al centro de la Tierra, un poco eh, yendo a esa época donde el hombre se asombraba Sí. con la naturaleza y con todo lo que, Ese es, el, con este gran mundo ese es desconocido. el punto, de hecho, en el que de alguna manera cuando yo me planteé hacer Traquega, antes de que fuera la serie que es ahora, la base de partida es un poco eso. De hecho, por ejemplo, pues no es una lectura para, o sea, para nosotros, por ejemplo, que somos lectores asiduos, que hemos leído y hemos visto muchas cosas, eh, apela muchísimo más a la nostalgia, un poco revisitada, un poco el síndrome de Stranger Things, ¿no? Pero en otras Mm. temáticas, en el que de alguna manera tenemos una referencia a todo ese tipo de literatura e incluso a sus propias revisiones que a lo largo de los 80 con las que hemos crecido, ¿no? Pero del mismo modo, me parecía como súper interesante ese tipo de referencia también para gente más joven, es decir, pues es un tipo de lectura de aventuras para, para chavales, para adolescentes, pues igual que lo leímos nosotros, ¿no? Entonces, pues trata de buscar ese equilibrio en el que de alguna manera, pues juegues a ese juego entre lo clásico y un toque de revisitación y de giro, ¿no? De buscarle una pequeña vuelta de tuerca más. Que bueno, en el primer tomo aún no podemos acercarnos tanto a ello porque pues por el gran problema del formato franco-belga, ¿no? Que el desarrollo, pues aunque es muy visual y se centra mucho en el aspecto artístico, sí que es verdad que para desarrollar con el número de páginas que tenemos, a pesar de que metamos muchas viñetas por página y tal, es complicado hacer avanzar rápido la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, sentar las bases a veces lleva su tiempo y bueno, yo tengo muchas ganas de que salga el 2 para que se vaya entendiendo muchas más cosas y vaya evolucionando la historia. De hecho, ya ahora mismo ya me pongo con el 3 y, Ujú. y ya terminamos, de hecho, esta aventura precolombina. Ya veremos qué depara el futuro. Que quizás ese sea uno de los grandes condicionantes que tiene el cómic franco-belga respecto a otro tipo de mercados, como puede ser el manga Sí, o el cómic norteamericano, que son estos tiempos mucho más lentos que lleva este primer tomo, a pesar de que transcurre con relativo dinamismo. Sí es cierto que no pasa de ser más de una mera introducción, que uno sabe que la chicha está ahí, pero que no la va a ver hasta, como decíamos, ese segundo tomo. sí, de hecho, tiene mucho que ver, yo creo, con el cambio con el cambio que está habiendo en la manera en la que los consumidores están acostumbrados a ver todo. Pues traslado el ejemplo a algo que también te sonará mucho, y es la manera en la que el consumidor, incluso
algunos de los especializados ven series. Cuando he descubierto que hay gente que ve las series a una aceleración de 1,5 y de 2, me deja pasmado, porque es un cambio en la propia narrativa, en la que te centras como en consumir, en avanzar en la historia, que todo avance rápido y consumir mayor cantidad de historia, no detenerse en el proceso de la misma, ¿no? y en recrearte. Entonces, es una de las contradicciones que le encuentro yo a todo esto. Yo soy incapaz, pero sí es verdad que se avanza hacia eso y cada vez más gente lo hace. Yo no salgo de mi asombro, pero es así. Y creo que es un poco, que pasa un poco en lo mismo, ¿no? Tú ves, coges un manga y bueno, hay mangas que son cojonudos, pero me refiero a la manera en la que la historia avanza a un ritmo muy frenético, en la que se trata de todo sucede hacia adelante, ¿no? Muy, muy rápido. Lo cual no quiere decir ni que esté mal construido ni nada. Es súper interesante, sino la manera en la que parece que demandamos el consumo. Queremos más contenidos más rápido para poder devorar más contenidos. En vez de devorar uno poco a poco, despacio, saboreándolo y frenándote un poco. Claro, eso me lleva a una doble cuestión. Por un lado, en el vídeo estamos viendo mucha panorámica, imágenes Ujú. de estos fondos, de estos paisajes. Claro, es decir, son imágenes que te invitan al lector a quedarse embelesado viéndolas. El trabajo del artista al final, si uno se centra solo en lo que es esa narración, ese guión, Ya. si uno se queda solo en esa narración, en ese guión, al final se pierde un poquito todo ese trabajo artístico. No sé si por ese lado, al final uno se puede, entre comillas, sentir un poco frustrado porque dice, al final estoy haciendo algo a lo que le estoy dedicando mucho tiempo, a lo que le estoy dedicando mucho tiempo. Y va a quedar un poco como en segundo plano, no se va a disfrutar tanto como creo que merecería. Y por otro lado, este cambio en la forma de narrar Ay. afecta a la forma de crear las obras. Sí, y de hecho, cuando uno se plantea en este tipo de imágenes, está mucho más asociado, por seguir haciendo paralelismos con un medio más popular, el cine. Cuando uno hace un traveling lento en el que avanza sobre un paisaje en el que ya está teniendo la visión global, pero parece como que se desplaza lentamente, acompañado de una banda sonora que te invita un poco a ir imaginando todos esos matices para que luego sucedan cosas. Y aquí no tienes una linealidad ni un tiempo marcado que te lo marcas tú. Entonces esa manera en la que uno se lanza sobre una viñeta grande, en la que hay detalles o en las que hay matices de color, en las que te representa un ambiente, es frenarte a observar y tratar de no solo leerlo, sino sentir y escuchar para que luego entres en esos diálogos cuando los lees con las propias voces que tú quieres dar eso. De alguna manera creo que hay que buscar un punto como lector, y para eso tienes que también estar acostumbrado a los diferentes formatos, a que la lectura no sea simplemente avanzar, leer los textos y pasar sobre las viñetas una a una, porque si no se te queda pobre. Y si no, hay una parte del trabajo que te saltas, porque esos son más detallistas o tiene un poquillo de mayor barroquismo, ¿no? Por decirlo así, o se intenta, ¿no? Y es para que de alguna manera la pauta de lecturas son diferentes y uno tiene que entrar en el diferente juego en función al formato o lo que el propio narrador te está intentando marcar. De la misma manera que te puedes encontrar una página en las que hay acción, yo trato de meter muchas más viñetas porque lo que quiero es que haya muchísimo más dinamismo, que te obligues a saltar de una viñeta a otra siguiendo las líneas dinámicas y los diferentes códigos de lenguaje que puedo utilizar en la página para hacer avanzar y hacer sentir temblar esas viñetas, esos personajes y que casi te, te hagan moverte con la propia lectura, ¿no? Pero cuando hay una pausa, un tempo, también hay que hacerlo. No simplemente, bueno, aquí no hay nada que leer. No te están dando una información. Es como si en una película le das al rewind porque hay un traveling con banda sonora. Porque aún no están haciendo diálogos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Volviendo un poquito a lo que es Trackers, a la obra en sí.
venimos de un primer tomo en el que hay mucho salto temporal, hay varias tramas que transcurren en varios momentos a modo de flashback, incluso para explicar un poquito cuál es el concepto, el momento actual de los personajes y por qué deciden aventurarse ahí. ¿Va a ser una estructura que se va a seguir trasladando en los siguientes tomos o ya pasamos a un relato más lineal? Sí, pasamos a un relato más lineal. Sigue habiendo alguna referencia para que de alguna manera sigas conectando con ciertos sentimientos que algunos de los personajes tienen, porque viven acorde a, igual que todos, acorde a las cosas que nos han pasado, ¿no? Que te han marcado y te han condicionado. Y hasta qué punto a veces recordarlas te hace cambiarlas. Es decir, he estado anclado a ciertas maneras de pensar o ciertos recuerdos que no dejan de ser recuerdos, no son realidad. Es lo que mi cerebro ha filtrado en base a lo que yo recuerdo más lo que me han contado. Entonces eso pasa al final, esa historia. Puede ser la de un personaje, Ujú. pero puede ser la de un país. Eh, que alguien apele a porque antes se hacía no sé qué, o antes se vivía así, o algo. No, tú ni te acuerdas. ¿Sabes? Porque tienes discursos alrededor que te lo están contando. Entonces, a mí me gusta esa parte porque, por ejemplo, el protagonista, Jonás, o cualquiera uno de ellos tiene sus flashbacks y cómo va cambiando incluso su percepción de su pasado, de esas huellas que supuestamente le han dejado inamovibles, ¿no? Que son sus traumas y cómo va cambiando su percepción del propio mundo contemporáneo para ellos, porque al final no deja de ser un choque. Oye, buscamos una época y el hecho en sí de que Jonás sea un biólogo, un botánico, tan joven, que no ha salido de su biblioteca, es porque de alguna manera está menos contaminado, también estuvo más protegido de lo que es el mundo real. Y de repente se da cuenta de todo lo que hay ahí fuera, incluso de su propia... es un camino del héroe, pero mucho más lejos de la aventura que podría caber, porque en realidad es un descubrimiento más de madurez ideológica o vital, más que de que se ponga cachas. Claro, estamos ante un protagonista, ante este centro de la historia que, como dices, no deja de ser un poco, a la hora de meternos en la acción, es un personaje que necesita ser protegido, que necesita de esos aliados que sean los que lleven la acción hacia adelante. Porque viven en un Nos, mundo de acción. claro, el choque de personajes, el tener como protagonista a un tipo que está completamente fuera de su contexto y de lo que es su realidad, entiendo que a la hora de narrar y de plantear Sí, según es, qué secuencias es un reto. sí, es parte del juego, porque en realidad muchas de las decisiones que puede tomar Jonás en base a los conocimientos, que en base al análisis, al final le pueden acabar haciendo más poderoso. Pero al final no dejas de necesitar protección, por decirlo así, porque no dejas de ser fruto de tu tiempo. Entonces ahí es donde hay que generar el equilibrio del cambio, ¿no? Donde uno eh, hace avanzar hacia el propio poder que puede conllevar otro tipo de responsabilidades, ¿no? O sea, lo que él puede conseguir o lo que él puede hacer avanzar las cosas de otra manera, ¿no? No solo en base a un puñetazo en la mesa. Y a mí es lo que me parecía más interesante. Y más cuando nos enfrentamos a un contexto o un tipo de historia mucho más testosterónica, ¿no? Y de... supuestamente. Entonces ahí es donde está un poquito la gracia. Luego, a la hora de abordar un trabajo como Trackers, una obra dentro de lo que es el modo de hacer franco-belga, cuando hay tanto tiempo entre un volumen y otro, que te permite ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal Hmm. de un volumen a otro, esto entiendo, tiene esa parte positiva de poder ir puliendo el trabajo, pero no sé si se pierde un poco de consistencia de la obra a nivel general cuando se hacen muchos cambios respecto a un volumen y otro. Se intenta no hacer que no haya unos grandes cambios y de hecho ayuda a que la producción sea muy consecutiva porque no ves los resultados igual. No es lo mismo que salga una obra y que ya tengas cierto feedback de público y tal y que digas tú, pues es verdad, estas cosas se podían mejorar o no y que tomes medidas sobre ello ya en la marcha. Si por ejemplo, imagínate, pues te centras en trabajar sobre la propia serie y se empieza a publicar ya casi cuando estés terminando, notas menos esos cambios. Quieras que no, pues al final el feedback
la crítica, sea constructiva o no, pues cuando son constructivas, pues hay cosas que te hacen mm, darle tú mismo una vuelta a tu propio trabajo y ver qué cosas puedes mejorar, porque al fin y al cabo lo que quieres es que llegue y que conecte con los lectores, ¿no? Y que le resulte lo más agradable y armónico a, a cualquier lector, más allá de los gustos, ¿no? Que te puede gustar más un estilo o no, si una cosa no queda clara o no, etcétera. Entonces sí que influye, pero se intenta readaptar muy progresivamente también, etcétera. En este caso, por ejemplo, en el tomo 2 el color se hace de otra manera porque vas aprendiendo pequeños fallos que vas viendo, pues no me acaba de gustar cómo queda esto, pero luego la reproducción queda de una manera u otra y entonces pues tratas de ajustar a que haya una mayor claridad, etcétera. Entonces pues vas buscando las maneras de que vaya funcionando todo mejor. Son álbumes de 52 páginas. ¿Cuánto suele llevar de tiempo estimado a poder acabar un álbum de estos? Pues depende, pero entre unas cosas y otras el global, no vamos a decir del tiempo dibujando, pero cuando se trabaja el storyboard, cuando trabajas sobre el guión, cuando vas cambiando, en este caso porque David y yo trabajamos durante la fase también de previa a ponerme a dibujar. En general, al final tarda un año, teniendo en cuenta que claro, las vacaciones y todo, pero vamos, en torno al año. Dibujando yo le calculo que 8 meses o así. Vamos, que un trabajo para el que hay que tener paciencia. Sí, es que las páginas, en el caso además de Trackers, aparte que son muy grandes, pues no llegan a ser un A2, pero es bastante más grande que un A3. Y el hecho de hacerlas todas en el propio original, ten en cuenta que yo hago el lápiz, luego en tinto, y luego doy los grises, la nogalina, luego los escaneados, hay que hacer unos montajes que ya son también más complejos, porque yo tengo un escáner A3, pero a pesar de eso tengo que escanear en varias partes. Entonces preparar el documento y todo eso y tal. Y entonces al final lleva bastante tiempo, porque hay páginas que menos, pero hay páginas que me han llevado 5 días o 6 días o 7 días. Entonces pues eso. Y bueno, y luego pues cuando los procesos de algunas de estas series son más personales, estás trabajando mucho más dentro de un universo en el que además te dejan bastante libertad, pues somos más los jefes de nosotros mismos. A mí mi editor me deja mucha libertad creativa, no tengo ningún tipo de pega de nada de este tipo. Entonces al final uno se vuelve mucho más exigente y meticuloso. Entonces al final también tendrá muchas más dudas. Pero el proceso dura tanto que te da tiempo a analizar mucho y cambiar cosas y no, y estas son de esas cosas que uno profesionalmente también debe ajustar y no enfangarse en ellas, pero bueno, ¿Y cuántos diseños de Kaijus has llegado a hacer? muchos. Porque además es que de hecho di con el diseño hace años, mucho antes de empezar, incluso mucho antes de empezar 7, porque de hecho las primeras páginas y todo de Trackers las hice antes de hacer 7, o sea, estamos hablando en 2012. Y ya venía de antes, con el guión y todo ya había trabajado antes. Pero sí, digamos que el diseño todo de personajes ya estaba hecho en 2012. Y ya por ahí sí que había hecho bastantes cosas. Y bueno, ya por ir cerrando un poquito esta conversación, ¿qué es lo que nos puede deparar este segundo tomo que está ya a puntito de caramelo? Pues en este segundo tomo se centra más en la situación en la que se van a ver metidos los personajes en la jungla. Después de lo que sucede en el primer tomo, como bueno, tú ya lo has leído, ya has visto cómo las cosas al final no suelen salir como uno planea y luego hay que readaptarse. Así que ya veremos cómo se las apañan en la situación en la que se han quedado en el tomo uno y sabiendo que los peligros a los que se enfrentan van mucho más allá de lo que se esperaba. Es que tampoco puedo hacer Y, mucho spoiler. claro, pero imagino también, sin perder de vista, ese fondo político
En, que tiene la obra. en este tomo se avanza menos en esa parte. Se avanza mucho más en lo personal, en los intereses de cada uno. Y al final sí que se resuelve un poquillo de qué palo va cada uno. Pero la mayor resolución sobre el conflicto global que subyace durante toda la historia se resuelve en el tercero, que ya hemos terminado, ya estoy haciendo el storyboard y es el que, y de hecho he de decir que es el guión que más me gusta. El 3 creo que sí que avanza muchísimo en la historia y resuelve muchísimas cosas. Creo que sí que es un buen tercer acto. El segundo acto tiene mucha más acción y nos permite ver un poquito ya quién es quién y, y nos allana el camino hacia ese tercero que nos despejará todas las dudas. Que por lo que comentas, la estructura de Trackers, estos tres álbumes, sigue un esquema muy cinematográfico Sí, de los tres actos clásicos. sí, sí, sí. Sí, una introducción que intentamos acelerar lo máximo posible, de ahí que ese juego de flashbacks y de acción un poco loca al principio para sentar ciertas imágenes, impulsos sobre la situación y algunos personajes, que puede resultar un poco confusa, pero que se va asentando, es un pozo que queda ahí, que a medida que se desarrolla la historia, pues digamos que se va comprendiendo un poquito, un poquito mejor, ¿no? Y así de alguna manera poder meternos ya en la aventura cuanto antes. Que es al final lo que nos gusta, ¿no? Meternos ya en faena. Eh, Trackers, cómic, te veo de aventuras con un toque muy clásico, yendo hacia como comentábamos, esta exploración, estos cuentos más clásicos de una época en la que la ciencia empezaba a abrirse camino, pero todavía no seguían asombrando la naturaleza y sus misterios. Este componente político e histórico de este final del siglo XVII, con todas esas maquinaciones políticas por el dominio de Occidente y de las colonias. Eh, por cerrar esto ya, ¿cuál sería la victoria para ti cuando un lector se enfrente a Trackers? ¿Qué es lo que te gustaría? O con qué sensación del lector te sentirías más satisfecho? Bueno, con el que se lo haya pasado bien mientras y el que tenga ganas de más. O sea, el que tú hayas pasado un buen rato, que hayas disfrutado con las páginas, con recrearte, y que quiera saber, que quiera avanzar más. Pero no es una serie para que uno diga, quiero leer el siguiente TV y el siguiente, más. Que sí, que también. Pero, pero que me diga, ojo, pues lo he disfrutado un montón. Me he recreado en las páginas, tal, y me lo he leído 3 veces porque lo disfruto viéndolo y parándome. Porque creo que es un poco el objetivo de este tipo de álbum. Pues muchísimas gracias, Tirso. Estaremos pendientes de nuestros libreros favoritos para que nos avisen. Nada más, un placer como siempre y seré de los primeros que estén pendientes de la salida de ese tomo 2 aquí en España.